Ahí está. Bueno, lo primero, dar las gracias, chiquilla, muchas gracias por invitarnos. Yo me llamo Francisca Ojeda, no sé si mis compañeras se quieren presentar, chicas. Sí, ¿Ya? dale. Yo soy Daniela Echeverri, fonoaudióloga también. Y yo soy Camila Sandón, también fonoaudióloga. Entonces, un poco para ir respondiendo a esa pregunta, bueno, Fonofem nace recién en septiembre del año pasado, desde la inquietud de llevar a lo gremial, ¿no? El feminismo. Veníamos viendo ya que diferentes gremios se estaban organizando, las abogadas, las profesoras, las psicólogas, las matronas, las enfermeras, y de pronto nos encontramos un trío de fonoaudiólogas que ya estábamos militando en el feminismo en alguna medida, en otros espacios, no tan relacionados con el trabajo, y yo creo que nace desde ahí, desde ese cuestionamiento, como desde decir, bueno, desde la fonoaudiología, si además en su mayoría somos mujeres, hay muchos colegas, muy poquitos colegas hombres en proporción a la cantidad de mujeres que somos en el gremio. Algo debemos poder hacer desde este escenario y alguna problemática debe existir desde esta labor, ¿no? tan bonita y tan desde el servicio también, entendiendo desde ese origen, ¿no? Como que las mujeres hemos sido relegadas desde que eh, hemos entrado en la vida universitaria, aún así y nos hemos ido relegando a algunas carreras que se relacionan más bien con el cuidado, como la docencia, las educadoras de párvulo, las enfermeras, nosotras mismas que en alguna medida también vamos replicando esas cosas al interior de nuestro trabajo. Entonces, desde ahí todo ese cuestionamiento y esa reflexión, de pronto nos encontramos un grupo de fonoaudiólogas que ya estábamos activas en otros espacios feministas y decidimos levantar Fonofem, y abrir también la invitación a todas y todos quienes quieran participar de este espacio. Eso, no sé si se me olvidó algo, chiquillos. No, yo creo que solo agregar bueno, como decía al principio, habían organizaciones gremiales que ya se estaban organizando desde el feminismo, y de alguna manera nosotras ya estábamos observando situaciones que nos empezaban a hacer ruido en nuestro, porque creo que de alguna manera todas quienes militábamos desde antes en el feminismo observábamos ciertas situaciones machistas, patriarcales, qué sé yo, que nos daban para cuestionarnos, muy desde lo social, incluso desde el ámbito familiar, y como que dejamos un poco la parte profesional como de lado. Y nos empezó y se nos empezó como a cruzar todo. O sea, cuando hablamos de que el feminismo lo queremos ver desde una perspectiva transformadora de todo, eso incluye, por supuesto, nuestra profesión también, nuestro quehacer laboral, cómo nos relacionamos al interior de los espacios laborales, y de ahí, claro, empieza como a nacer esta discusión un poco interna, como dice la Fran, desde qué pasa con nuestro quehacer, que somos tantas mujeres, cómo no va a haber nada que se entrecruce con el feminismo. Y ahí empieza como a gestarse toda esta idea. Ya, genial. Igual nos gustaría saber cómo ha sido su experiencia laboral, ya sea en el aspecto de salud, educación, y cómo han intentado abordar este tema relacionándolo con el feminismo. Bueno, mira, la verdad es que desde el tema laboral, yo creo que lo primero es que somos una carrera. Bueno, a mí me tocó lo personal cuando estudié, que éramos como muy poco unidas, y eso se traspasa a la parte laboral en sí, ¿ya? Por lo tanto, se ven como bastantes situaciones en que no te ayudas mucho con la colega, siendo que podríamos gremializarnos. Y es como eso lo principal, o sea, empezar a juntarse como fonoaudiólogas
para empezar a determinar qué es lo que podemos hacer en la igualdad, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, al pago de horas, a los puestos que podemos obtener, ¿ya? También, por ejemplo, se ve que hay muchos directorios en la parte de salud, muchos directorios también en la parte de educación que son liderados principalmente por hombres. Entonces, te vas topando con estas estructuras sociales patriarcales y también que conllevan al machismo. Sí, agregar que, bueno, obviamente somos una orgánica, como decía la Fran al principio, súper nueva. Hemos ido conectando también estos temas desde nuestras experiencias personales, desde nuestras vivencias. Hemos ido analizando cómo se ha ido dando en cada uno de los espacios laborales y en cada uno de los quehaceres, porque claro, como que uno puede hacer como una diferenciación, por decirlo así, de dos grandes áreas en donde uno se desempeña como fonoaudióloga, que es la educación y la salud. Dentro de eso, nosotros pudimos vislumbrar dos cosas. Primero, que existe mucho más machismo en el área de salud que en el área de educación, o muchas más experiencias machistas, mucha más experiencia en donde el patriarcado es más notorio, digamos, lo que menciona Cami, que la jerarquía, ¿cierto? Que los puestos de altos mandos generalmente son ocupados por hombres, en donde la opinión de la mujer, que uno de la mujer, dos de la fonoaudióloga, así como uniendo ambos temas, queda un poquito como relegada porque el médico es quien la lleva dentro de los hospitales. Entonces ocurre eso. De hecho, nosotros tenemos una experiencia también de una compañera en donde entre colegas fonoaudiólogo y fonoaudióloga se daba una tremenda diferencia y habían situaciones tremendamente machistas, de mucha desigualdad entre ambos, y que incluso llegaron a situaciones de maltrato laboral con ella. Entonces, en el área de salud es mucho más complicado el tema, dentro de lo que hemos podido ir analizando, lo que hemos ido compartiendo. Dentro del área de educación también hay hartos temas. Salieron temas, por ejemplo, como temas de la vestimenta, que se le exige generalmente a las mujeres que ocupen delantal y a los hombres jamás se les exige ese tipo de cosas. Y una serie de diferencias que, como dice Cami, tienen que ver también como la construcción social de esto. ¿Ya? No tiene que ver directamente con la fonoaudiología o directamente con el área de salud, directamente con el área de educación, sino que hay áreas en donde es un poco más complicado el tema, pero en general tiene que ver con la construcción social que está basada en un sistema muy patriarcal. Dentro de esto pues, empezamos, nosotras en las primeras asambleas teníamos como que vislumbrar de dónde aparecían todas nuestras vivencias, cómo podíamos vincular lo que podíamos ir captando con nuestro quehacer en la fonoaudiología. De ahí salieron hartas visiones, digamos, hartas aristas, en donde nos dimos cuenta que habían temas a tratar. Por ejemplo, dentro de lo académico. ¿Ah? No sé si ustedes han podido como también ver esa parte o analizarla desde su visión como estudiantes, pero por lo menos nosotros nos dimos cuenta que prácticamente habíamos aprendido de solo experiencias masculinas de investigadores hombres, de fonoaudiólogos hombres, no se relevaba, no sé, creo que aparte de Amanda Labarca, no sé si habré escuchado a otra mujer mencionada durante mi carrera. Entonces nos dábamos cuenta de ese tipo de situaciones. Muchas que también, algunas que eran mujeres, creíamos que eran hombres porque las mencionaban como el apellido, como el pensador y chao. Entonces nos dábamos cuenta que desde la academia hay una visión muy machista desde la formación. Bueno, tenemos compañeras que también están trabajando en áreas de lactancia, en donde obviamente se dan muchas situaciones machistas, digamos, desde la visión hacia la maternidad, hacia la lactancia en general. Desde la perspectiva de la rehabilitación, incluso en la relación con los familiares, ¿ya? Uno se tiende a relacionar mucho más con las mamás que con los papás, como que a los papás uno no les da ni muchas tareas, porque como que uno sabe que ni cumplen, entonces como ya, no importa, es que me toco hoy día con el papá, pero cuando nos toca con la mamá es como ya, sí, mira, tenés que hacer esto, qué sé yo.
desde los estímulos en la rehabilitación. O sea, nosotras seguimos discutiéndolo y yo siempre, ahora que lo hemos puesto como sobre la mesa, además estoy mucho más pendiente de eso. Yo por lo menos hoy por hoy trabajo 100% independiente, entonces tengo que estar buscando constantemente material y si yo quiero poner el verbo barrer, me sale una mujer. Si el otro día estaba trabajando la F, busqué fuerte, me salían puros hombres. Busqué espada, hombres. Entonces, importante como ir rompiendo con esa heteronorma que permanentemente se nos va presentando en tantas cosas. O sea, imagínate en algo tan sutil como el tipo de estímulos que le podéis presentar a un niño o una niña, cómo va catalogándose dentro de la heteronorma. Entonces, la importancia de poder tener como visualizado eso para poder ir rompiéndolo. Y trato de cambiarlo. Entonces, ahora pongo, no sé, mujer fuerte. Ya, me sale una mujer fuerte. A todo esto, la mitad te salen mujeres así fuertes a medias, medias como chuecas. O sea, como que ahí uno se da cuenta lo marcada que es la heteronorma en todo. Eso desde como la parte de rehabilitación. Y también cómo nosotros vamos visualizando esto del multirol de la mujer. Lo conversábamos también en una de las primeras asambleas, que la mujer tiene esta multiplicidad de roles permanente. No dejas de ser madre, cuidadora, y trabaja, o sea, cuando eres trabajadora. Entonces, ¿cómo además podemos conjugar todo esto con nuestro quehacer? Es un poco puedo aportar. Ya, y otra pregunta, es que igual recaudamos hartas preguntas enviando un form a los estudiantes. Y otra pregunta es, ¿cómo es su comunicación con los médicos? Porque igual hemos escuchado varias veces que en ciertas áreas de salud se encuentran como muchas mujeres, pero que casi siempre los médicos terminan siendo en su mayoría hombres. Entonces, ¿cómo se puede relacionar eso? Mira, principalmente, bueno, yo igual tengo varios amigos médicos y la verdad algunos que trabajan en el fondo, o sea, yo no trabajo a la par o sea, con médicos en el área de la salud, ¿ya? Pero sí he visto que, como te decía anteriormente, pues ellos son los que asumen más cargos. Nosotros también como gremio creo que no hemos puesto y demostrado en el fondo, la necesidad de nuestras terapias, de nuestra evaluación a través de la fonoaudiología y cómo podemos aportar. O sea, hay muchas personas que piensan, y sobre todo médicos, como, no, en verdad, ¿qué va a hacer el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga? ¿Qué va a hacer esta niñita? Así como que le va a decir un listado de palabras a la persona y eso en qué ayuda. Entonces, tenéis que como que empezar a educar muchas veces a los profesionales, ¿ya? De repente cometemos el error y estereotipamos a las personas, pensamos que los médicos son como diostores, ¿ya? Como que se las saben todas. Y no es así, no es así. O sea, ellos manejan la medicina desde una manera mucho más categórica, ¿ya? O sea, de poner, por ejemplo, un diagnóstico con un nombre, ¿ya? Versus que nosotros trabajamos de una manera mucho más descriptiva, ¿ya? También viendo qué habilidades y disabilidades pueda tener una persona, ¿ya? Y no necesariamente eso nos lleva a una etiqueta. Entonces, cuando tú quieres, en el fondo, desglosar una categorización, es ahí cuando se producen como ¿cómo decirte? Estos topes en el fondo de comprensión de lo que tú estás explicando. O sea, y hacer entender eso de repente a las personas le cuesta porque, bueno, el trabajo también en la salud tiende a ser rápido, tiende a ser como, entre comillas, eficiente, ¿ya? Pero no está la comprensión de que si nosotros tenemos esta forma más descriptiva ya de trabajar, también podemos ser eficientes porque estamos trabajando sobre la sintomatología o los signos que podamos encontrar y no sobre el paciente libro, ¿ya? Porque también tenemos que recordar que nosotros no trabajamos con el trastorno, sino que trabajamos con personas, ¿ya? Que se desenvuelven socialmente y psicológicamente en un contexto y que no todas las personas son iguales.
aunque tengan el mismo diagnóstico. Entonces, ahí tú te empiezas como a topar en ese aspecto. Nosotros hacemos un trabajo muy ecológico, muy biopsicosocial, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado hablar de la CIF, que es una clasificación internacional de funcionamiento, donde se miden las limitaciones, ¿ya? O sea, en el fondo, que puede tener una persona en la participación, y, o sea, tanto en lo social como laboral, ¿ya? Y en sus actividades de la vida diaria. Entonces, a ver, si tenemos, por ejemplo, un diagnóstico de una persona con trastorno del espectro autista, ya va a haber un espectro amplio ya en el diagnóstico, ¿ya? Pero también tenemos que ver si esa persona a lo mejor ha desarrollado el lenguaje o no, si es funcional, si es que puede trabajar. Entonces tenemos que hacer las adaptaciones también desde lo social, y eso muchas veces otras personas que tú piensas que te podrían entender porque son personas que manejan ciencia igual que uno, podrían en el fondo como ser congruentes los pensamientos, pero no es así. Entonces también tenemos que hacer harto un trabajo ahí como discursivo, un trabajo bien en el fondo de educar también de lo que nosotros hacemos y nuestro abordaje, que es mucho más amplio que dar una pildorita para que la gente se mejore, y desde un punto de vista paliativo, ¿ya? Porque los médicos por lo general funcionan así como, bueno, ¿a usted le duele esto? Tome esto otro. Le duele A, tome B. Pero nosotros en el fondo trabajamos con terapia. La terapia requiere de un tiempo largo, ya no es de un día para otro. Por ejemplo, que un niño a lo mejor tenga solo la dificultad con decir una R, podemos trabajar, no sé, un par de sesiones o mucho más que un par de sesiones, pero a lo mejor por tu habilidad puedes estar trabajando 2 meses y medio y súper, pero con un niño con otra discapacidad, por ejemplo, que tenga una discapacidad intelectual ya más moderada, o sea, es un trabajo de años. Entonces, hacer entender eso de repente cuesta. Y yo pudiera, bueno, a eso podría aportar respecto también a lo que han aportado el resto de las colegas, las primeras asambleas también. Yo tampoco trabajo en salud, he trabajado mis 9 años de experiencia laboral en educación, y me asombró muchísimo llegar a las primeras asambleas de Fonofem y escuchar los relatos de las colegas que trabajaban en educación, o sea, en salud, porque efectivamente la relación con los equipos médicos genera una distancia y genera una idea de que los puestos de trabajo para los fonoaudiólogos en salud debiesen ser solo para hombres. Es un poco un discurso que se ha ido repitiendo a lo largo de algunos relatos dentro de Fonofem, cuando hemos podido analizar y hacer este diagnóstico, ¿no? Un proceso en el que todavía estamos, en que no hemos encontrado recién para poder analizar y pensar y reflexionar en torno a nuestras experiencias. Entonces, para mí, que siempre he trabajado en educación, donde la mayoría somos mujeres, y además que uno piensa que a esta altura de la vida, como que esos prejuicios de género no debiesen existir, escucharlos de colegas y de sucesos que están pasando hoy en la actualidad, para mí ha sido impactante. Como médicos que dicen, oye, pero ¿qué hacía aquí si este puesto de trabajo es para un fonoaudiólogo hombre, no para una fonoaudióloga mujer? Y por otro lado, contarles también quizás como la comunicación que se debiese generar, y que de pronto desde las diferentes escuelas de fonoaudiología se nos enseñan, ¿no? Como desde la universidad, y que idealmente cuando uno ve pacientes, ya sea particular o vean niños o adolescentes estando insertos en el mundo educacional, tratar de mantener la mejor comunicación con los equipos médicos, porque eso siempre va a ir en pos del paciente o del usuario o del estudiante, dependiendo de dónde estemos. Eh, y, y encontrarse con una barrera, que igual es importante, en casos, como decía la Cami recién, de niños o niñas que tienen TEA, de niños y niñas que tienen déficit atencional, o de niños que están en estudio aún porque no tienen un diagnóstico categórico claro,
tratar de poder comunicarse con los equipos médicos que generalmente, bueno, están en hospitales o en clínicas, es súper difícil. Yo creo que ahí también tenemos una labor, pero más que quizás se escapa un poco del feminismo, porque creo que es quizás una labor que tenemos como rubro en general. Eso. Sí, yo quisiera solo, bueno, agregar, apoyar la idea de la importancia de educar al gremio médico y a otros quizás del área de la salud que tienen mucha estigma todavía sobre el trabajo de fonoaudióloga y además sobre la fonoaudiología en sí. O sea, me parece fundamental. Ayer hacíamos una charla para personas del hospital de Antofagasta sobre cómo enfrentar ciertas situaciones y la importancia de tener ciertas estrategias comunicativas para poder plantarse en estas situaciones y poder expresarlas de la mejor manera para ir rompiendo con estos estereotipos. Y también agregar que hay otras dificultades que de repente se vinculan un poco más con el tema de diagnóstico. Por ejemplo, conversábamos la otra vez de la diferencia que existe en los diagnósticos de espectro autista entre mujer y hombre. Los estudios en general están hechos en población masculina, no en mujeres, y además el diagnóstico de las mujeres se hace muy, muy tardío. Está cercano a los 15 años versus los hombres que están cerca de los 5 años, o sea, la diferencia es tremenda, obviamente toda una vía de abordaje. Em, Porque como la mujer está con este estigma de que es emocional, de que son histéricas, de que qué sé yo, entonces no se logra ver como una dificultad social los rasgos que presentan las mujeres del espectro autista. No se logran ver de esa perspectiva. En cambio, como el hombre es más sencillo, es más no sé qué, cuando se le ven este tipo de dificultades sociales, se comprende rápidamente que tiene una vinculación con el espectro autista. No así en la mujer, justamente por toda la estigma machista que existe. Entonces se hacen los diagnósticos muy tardíos en las mujeres y existe una tremenda diferencia en lo que respecta a investigación, diagnóstico, abordaje, por ejemplo, en el espectro autista entre mujeres y hombres. Entonces, así, obviamente es todavía más complicado, digamos, como el tema, porque quien hace los diagnósticos son los médicos, en ese sentido, es el neurólogo quien hace el diagnóstico. Entonces, ahí está la importancia de uno tener, por ejemplo, un buen ojo clínico y poder mostrar la evidencia y poder, como decía la Cami, como desde lo cualitativo, evidenciar las dificultades que tiene esa persona desde lo social y que no tiene que ver con que sea histérica, muy emocional o características de ese tipo. Pero es que ahí se abre Temazo. un Oh, sí. temazo, porque, y yo creo que esa también es parte de nuestras responsabilidades de aquí en adelante. O sea, la historia ha sido escrita desde los hombres para los hombres. Los hombres, claro. Somos nosotras las que hoy día tenemos que tratar de escribir la historia también desde nuestra mirada, y a eso se suma, por ejemplo, la diferencia de criterios diagnósticos en el déficit atencional. Pasa lo mismo, en el déficit atencional, como las niñas generalmente no presentan inquietud motora, solamente presentan déficit atencional en el síndrome, entonces no siempre son diagnosticadas hasta que ya son grandes y presentan trastornos depresivos, porque como viven pensando en que nadie las entiende, en que son tontas además, porque la gente es así de cruda. Te va mal en el colegio, entonces como te cuesta, la tonta. Son términos que uno cree que ya no se usan, pero es impactante escuchar los relatos. O sea, niñas que terminan pensando real que no pueden y entonces se empiezan a deprimir porque además ni ellas saben lo que les pasa, que es lo mismo que les pasa a las niñas que tienen TEA, bueno, cuando nosotros estábamos en la universidad, no sé si se acuerdan, hace ya un par de años, se nos explicaba justamente que el diagnóstico en TEA era, siempre las niñas cuando estaban diagnosticadas iban a ser más severas, los niños en cambio eran más leves. Claro, eran más severas porque no se diagnostican a las niñas que tienen algunos síndromes con sintomatología y signos más leves. Siempre se van a diagnosticar cuando son realmente severas. Lo mismo que con las incidencias han ido cambiando a lo largo del tiempo. En el autismo ya estaba hace un par de años 1 es a 4, una niña cada 4 niños,
hoy día ya ha disminuido esa brecha a 1:3. Se diagnostica una niña cada 3 niños. Y eso justamente por lo que se mencionaba anteriormente, o sea, se han descrito criterios diagnósticos nuevamente, la historia en la fonoaudiología nuevamente se ha escrito, bueno, no solo en la fonoaudiología, sino que todas aquellas especialidades también que trabajan con estas poblaciones, ¿no? Pero se ha escrito desde los hombres para los hombres, porque nadie se ha detenido a mirar cuáles son los criterios diagnósticos en las niñas y en las adolescentes. Eso. Me dejó pensando mucho esa respuesta en verdad, porque igual una vez había leído que, por ejemplo, los ataques cardíacos son mucho más fáciles de detectar en los hombres que en las mujeres, porque no se conocen los síntomas completamente de un ataque cardíaco en las mujeres, solamente porque desde los inicios siempre se estudió a los hombres. Entonces, me dejó pensando mucho. Ya, y la otra pregunta es, ¿cómo aportamos desde la fonoaudiología hacia una mirada no sexista y antipatriarcal? Bueno, mira, lo que decían las chicas, a mí me gusta hacer como un desglose. Vamos a partir por lo académico. ¿Cómo podemos aportar? Si yo les nombro, por ejemplo, Greenspan, Wins, Bot, Mendoza, tengo aquí Farías, Neira, Bishop, ¿qué se imaginan ustedes? Inicialmente, hombres o mujeres que han estado dentro de la investigación de lo que es del desarrollo del lenguaje y de la voz y otras disciplinas. Quiero que escriban también porque veo súper poco acción en el chat. Le voy a dar un minuto. No veo, a ver, hombres, acá me sale una. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar? Hombres, igual, aquí Montserrat y Constanza, hombres. ¿Algún otro aporte? Bueno, hombres también y con una carita triste. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en honor al tiempo y les voy a contar que, por ejemplo, en el modelo DIR, ya que es un modelo que se centra en lo evolutivo, en el desarrollo evolutivo, ya, se habla mucho de Stanley Greenspan, Greenspan, ¿ya? Pero resulta que todos los estudios él no los ha hecho solo, lo ha hecho con su señora, ¿ya? Y siempre se habla en el fondo de más el hombre, ¿ya? Que de Nancy, que es Nancy Thorndike, ya que es su señora, que ella incluso aportó mucha información en la primera publicación que ellos hicieron de este modelo evolutivo, ¿ya? Tenemos a la Lorna Wynn, ¿ya? Que es la que describe la triada del autismo, ¿ya? Tenemos a la Laura Botts, que también describe temas del desarrollo fonológico, ¿ya? Entonces nos ponen bots, pero no nos ponen que es una mujer, ¿ya? Tengo a la Elvira Mendoza, ya que ella también habla de desarrollo del lenguaje, ¿ya? Dorothy Bishop, que también nos ponen Pasantel. Bishop, 1970 y algo, bueno, ella todavía tiene estudios, pero es una mujer, ¿ya? La Laura Neira y la Pati Farías, que bueno, yo la sigo en, en el Facebook, ellas son especialistas de la voz, y también se pasa así como, Neira da esta descripción de las cuerdas vocales, de, no sé, de cualquier patología, que yo ya no me acuerdo, porque para ser honesta, de hace mucho tiempo no tengo acercamiento con el área de voz, ¿ya? Pero yo me acuerdo que yo tenía un profesor que usaba mucho en internado las técnicas de la Patricia Farías, ¿ya? Y es una mujer. Entonces, desde lo académico, nosotros tenemos que dar a conocer todos los aportes, todas las referencias femeninas, ¿ya? Porque el día de mañana ustedes pueden ser docentes de cualquier universidad y ojalá puedan dar a conocer estas cosas, ¿ya? Bueno, el otro, que desde la docencia, ya creo que las mujeres también tenemos esta responsabilidad ya de
de también empoderar a nuestras alumnas. Yo también, no sé, en mi época universitaria también sentía que de repente habían como ciertas diferencias, por ejemplo, entre los pocos compañeros hombres que habían versus la mayoría de estudiantes mujeres, ¿ya?, que estaban en mi generación. Entonces también había como, no, es que este niño es más brillante, ¿ya?, pero las niñas no, quizás andan pensando en otra cosa. Entonces, o sea, puede que en un futuro estas mismas docentes lleguen a trabajar con sus propias alumnas. Entonces hay que hacer el empoderamiento de que sí podemos entender, ¿cómo se llama?, comprender y todo esto, ¿ya? Bueno, también aportar datos desde la investigación del desarrollo del lenguaje, y como lo que hablaba Francisca, ¿ya? Bueno, y en el fondo ir determinando también más perfiles basados en las mujeres, ¿ya? Y bueno, también mencionar que dentro de la investigación nosotros también tenemos destacadas mujeres que han hecho grandes estudios para determinar, por ejemplo, test estandarizados, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, para la utilización, o sea, perdón, para la creación del TEPROSIF, ¿ya? Está la Carmen Julia Coloma, ya está la María Ángela Mayolo, que ellas son profesoras de la Chile, ¿ya? Y que son profesoras activas, o sea, ellas como mujeres se integraron, formaron equipo y lograron desarrollar estos sistemas en el fondo de evaluación que los ocupamos. A lo mejor están de repente un poco desactualizados, ¿ya? Pero también quizás eso nos puede dar pie a pensar que también nosotras como mujeres nos podemos unir en la investigación y empezar a desarrollar también más herramientas evaluativas, ¿ya? Y también, por ejemplo, está es que tengo anotado acá, la Virginia Varela y la Zulema de Barbieri, que son las creadoras del PECFO, que es una prueba de comprensión, perdón, de conciencia fonológica, ¿ya? Que también es bien usada, por lo menos en el área de niños, ¿ya? El aporte que podemos hacer de lo laboral es primero gremializarse, lo que explicaba al principio. Nos juntemos, empecemos a determinar, por ejemplo, que no haya diferencias en el pago de hora entre hombres y mujeres. Eso sucede todavía, ¿ya? El otro día hablábamos también entre las colegas, que habían colegas que decían, no estoy tan de acuerdo en que hayan diferencias de sueldo, pero yo sí lo he visto, ¿ya? También pasa mucho que, bueno, entre colegas que llevan más tiempo, también sus reajustes son mayores. Entonces cuando tú recién entras a trabajar, tienes un sueldo muy bajito, y en la medida que vas avanzando en años en un colegio o en cualquier estamento, ya sea en la parte de la salud, ya sea en la parte de educación, se va incrementando el sueldo, pero tenemos como remuneraciones muy bajitas. Entonces ya, bueno, eso va más allá como del feminismo, pero en el fondo igual es igualdad, ¿ya? Lo que llegamos también a la conclusión es que muchas veces también puede que no existan estas brechas como de dinero que se pagan, ¿ya? Pero sí existe, por ejemplo, la dificultad de que una mujer llegue a un cargo directivo, lo que decía la ELA también. Ya se ve como mucho más coordinadores hombres en el área de educación fonoaudiólogos que coordinadoras mujeres, ¿ya? Se ve mucho más como jefe de área, por ejemplo, de clínica X, ¿ya? Hombre que mujer. Entonces, aunque a lo mejor yo haya estudiado 2 años y haya hecho mi magíster de salud pública, va a tener la posibilidad más un hombre que una mujer. Y eso está como determinado por esta estructura como patriarcal, ¿ya? También, bueno, yo quiero destacar, hay una fonoaudióloga que, bueno, que yo la considero como mi gurú, que es como la Isquia Sichel de la fonoaudiología, que es la Javiera Vivanco. Yo quiero que la busquen. Ella es una fonoaudióloga que ahora tiene un cargo muy importante en la CENADIS, ¿ya? Y ella trabaja con esta metodología de la CIF, ¿ya? Y trabaja también en la organización de IVADEC, ¿ya? Y, o sea, quiero darles a conocer a estas personas porque en el fondo son personas que podemos tener como referente, que han llegado lejos
y que en el fondo nos pueden servir como, no sé, motivación, ¿ya? Para llegar más lejos, ¿ya? Y también los aportes que podemos hacer desde la rehabilitación, como hablaba Daniela, es como cómo nosotros podemos abordar una terapia. Por ejemplo, si vamos a trabajar vocabulario en niños, ya, por ejemplo, de acciones como lo que decía la Dani, o sea, si digo, no sé, levantar y sale levantando la caja, que salga una niña y a lo mejor no un niño, ¿ya? Quizás crear material para eso también es como un nicho también que ustedes pueden desarrollar, chicas, porque igual la fono no está tan fácil laboralmente, entonces estas son ideas como para ir rompiendo esquemas, ¿ya? En los atributos también, por ejemplo, ¿por qué asociar que si vamos a trabajar, no sé, opuestos, por ejemplo, vamos a poner a débil como la mujer y a fuerte como el hombre? Si a lo mejor puede ser para ambos sentidos la debilidad o la fortaleza, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a trabajar profesiones y oficios como una categoría semántica, ¿ya? O como una categoría, ya sea como ustedes lo nombren, ya como vocabulario, a lo mejor podríamos poner una bombera en vez de un bombero, podríamos poner un peluquero en vez de una peluquera, ¿ya? O poner a los dos, doctor y doctora, poner veterinaria, veterinario, o sea, en el fondo ya tienes un aprendizaje extra, estás como en el fondo enseñando la categoría, pero también visibilizando de que una mujer y un hombre pueden tener las mismas posibilidades de profesión o oficio, ¿ya? Y también, por ejemplo, si trabajamos morfosintaxis y queremos, no sé, hacer enunciados más largos, utilizar oraciones también de empoderamiento femenino, ¿ya? La niña es fuerte, ¿ya? No la niña es linda. ¿Por qué siempre la niña es linda? Como, porque las niñas tienen que ser lindas, no, o sea, la niña es fuerte, la niña es capaz, ¿ya? Y también nosotros en nuestro vocabulario, dentro de la terapia, ir usando también terminología que empodera a los niños y a las niñas. Por ejemplo, inténtalo, porque siempre está como la crianza de que los niños se caen. No, tú eres fuerte, sigue adelante, pero a la niña siempre se le está limitando en el lenguaje. Es que no llores, es que cuidado, es que más delicadita, ¿ya? Entonces tenemos que empezar a utilizar en la terapia también, así como, inténtalo, hazlo otra vez, tú puedes, ¿ya? Sin miedo, son como ejemplos en el fondo que también nos sirve para ir empoderando a las niñas desde chiquititas cuando hagamos terapia. ¿Ya? Y otra parte importante yo creo que podemos también aportar es a través de nuestras habilidades discursivas. Nosotras, por esencia, como fonoaudiólogas, somos una carrera de la salud, pero también de la comunicación. Desarrollamos comunicación, rehabilitamos comunicación, vivimos en comunicación. Y ustedes saben la importancia de la comunicación, es tan importante de repente como que a lo mejor te falte algo físico, ¿ya? O sea, sabemos que a lo mejor es mucho más impactante ver que una persona, no sé, tenga algo físico asociado a lo facial o al nivel corporal, ¿ya? Pero sin comunicación en el fondo no podemos llegar muy lejos. Y eso yo creo que es como súper así repetitivo, pero es un recurso que si lo llevamos más allá, podemos utilizarlo. Entonces también nosotros, como contaba Daniela, ayer tuvimos una sesión con el Servicio de Salud de Antofagasta. Hicimos esta reunión donde en el fondo conceptualizamos, ¿ya? Y nosotros usamos mucho los conceptos, ¿ya? Como fonoaudiólogas, conceptualizamos las conductas machistas y también cómo podemos tener estrategias discursivas para frenar estas conductas, ¿ya? Y esto va tanto en la diada mujer-mujer, mujer-hombre, ¿ya? Porque tenemos que tener en cuenta que el machismo no solo viene reflejado por los hombres, sino también por muchas mujeres. Entonces, nosotros tenemos la habilidad de que a través del discurso podemos bajar incluso la escala de agresividad, de violencia que recibimos a diario por el machismo.
Entonces podemos aportar de muchas áreas, o sea, podemos aportar en el día a día y empezar, bueno, y lo repito y lo digo siempre, nosotras empezar a vivir en feminismo, que sea una filosofía de vida por ahora, pero que, ¿yo por qué lo digo? Por ahora, porque la idea es que en un momento no nos tengamos que cuestionar que esto sea una filosofía de vida, sino que digamos, no, esto es, y ya lo incorporemos, o sea, es como cuando, mira, le voy a poner un ejemplo súper súper simple. Cuando yo era chica, mi abuela regaba el patio de la casa y siempre, si alguien le pedía agua, mientras ella estaba regando, ella le decía, ya, no importa, yo le voy a buscar un vasito. Entonces ella iba con su vasito, ya, y traía y le decía, tome. Entonces yo le decía, abuela, ¿por qué le da agua? Es que, es que el agua no se puede negar a nadie. Entonces también, en el fondo, a qué quiero llegar con esto, la igualdad en el fondo que debemos tener entre las mujeres y hombres no se puede negar en algún momento. ¿Ya? Entonces por eso usemos estas habilidades, veamos como más allá de la terapia, en cómo podemos aportar como fonoaudiólogas al feminismo. Hoy yo también concuerdo con bueno, gran parte de las cosas que dijiste, Cami. Creo que estuve tratando de ordenar las ideas y las mías. A veces. No, las mías, porque tenía como muchas cosas así, y definí quizás como 3 conceptos que creo importantes, no solamente pensando como fonoaudióloga feminista, sino como lo que decías al final, como asumirnos desde el feminismo, practicar el feminismo. Creo que primero tenemos que cuestionarnos desde en qué escalafón de privilegios, ya que este término está tan manoseado últimamente, nos encontramos cada una de nosotras. Sí, somos mujeres, estamos en desventaja, pero a lo mejor somos todas mujeres blancas, a lo mejor somos todas mujeres que no hemos tenido mayor acercamiento a los pueblos indígenas. Somos mujeres, pero no hemos sido migrantes, somos chilenas. O sea, ¿en qué escala estoy hoy día para luego empezar a educarme en el feminismo y además considerando que tenemos la responsabilidad también de educar a otros? Si bien no hemos estudiado pedagogía, estamos estudiando una carrera que está al servicio por los otros, para los otros y las otras. Entonces asumir eso también como una responsabilidad social, y eso significa también tener que educarnos para luego educar a otros. Y creo no menos importante, este término que me gusta mucho porque lo aprendí hace muy pocos años, que es la importancia de articularnos. Esto mismo que estamos haciendo nosotras ahora, de juntarnos y conversar. Es muy importante que sepamos que tenemos que empezar a articularnos con otras, idealmente con otras, porque sabemos que los otros tienen una carga de violencia importante que también es ejercida en contra de nosotras. Entonces es necesario que podamos elegir a otras mujeres, autoras, que podamos estudiar a otras mujeres, que podamos enseñar a otras mujeres, que podamos desde escuchar. Yo hoy día ya trato de que mi Spotify esté lleno de autoras mujeres. Cuando tengo que buscar ahora una ginecóloga, ojalá sea mujer, la dermatóloga lo mismo. O sea, creo que tenemos que empezar a elegirnos entre nosotras, porque de esa manera nos vamos a ir empoderando y asumir también esa responsabilidad. Estoy pensando como todo el rato desde la educación, porque es donde trabajo. Hay una doctora en educación que hace varios años ya que trabaja y aporta al Ministerio de Educación en temáticas de párvulo, y ella ha hecho varios estudios. Se llama, a lo mejor la conocen, María Isabel Díaz. Ella ha estudiado desde las imágenes que hay en las salas de clase de los niños pequeños de la prebásica hasta los verbos que usan las educadoras de párvulo. Y la diferencia que hay entre niñas y niños es tremenda. Bueno, además de eso, que creo también que tenemos que primero tratar de igualar entre niñas y niños, pero también trabajar para que en algún momento también evitemos esta educación tan binaria, ¿no? Como que es un poco también la bandera de lucha que tienen las profesoras hoy día feministas. O sea,
tratemos de luchar todas juntas por una educación que no sea sexista, y eso también va a significar del aporte de nosotras, desde donde estemos, que la educación, tanto en términos de docencia universitaria, que la educación en prebásica, en básica, en media, no tenga este carácter tan sexista y tan binario, porque en el fondo lo único que hacemos es como ir etiquetando a las personas y encasillándolas, y sabemos que eso es muy patriarcal también, po. Eso. Muy de acuerdo con mis compañeras. Bueno, y antes de dar un espacio para ver si tienen preguntas, solo, bueno, destacar un par de ideas que me parecen bien relevantes. Primero, la transversalidad de la visión feminista me parece fundamental. Creo que si algo nos ha enseñado el feminismo es que el tema patriarcado está presente en absolutamente todo, no está presente en la educación, en la salud, en lo social, está presente en todo. Por eso se habla como de que nuestros cuerpos, de la libertad, de la vida misma, o sea, es mucho más amplio que de hecho solo nuestro quehacer en la fonoaudiología, es mucho más amplio que digamos que una visión en la relación de pareja, es demasiado transversal, entonces creo que es muy importante, también como lo decía Cami, o sea, vivir en el feminismo implica estar en una permanente búsqueda de cambio, de transformación de nuestra realidad, de nuestro entorno, de nuestras relaciones humanas, de nuestra comunicación, de las palabras que usamos, de la visión que tenemos de las cosas. Yo así como una, casi anecdótico, pero yo soy deportista y el otro día conversábamos sobre como los hombres que se pichicatean y una compañera dijo, ay, a mí igual me gustaría, y el pololo le dijo, no, tú no. Yo le dije, pero ¿cómo? Si no estamos apoyando que alguna vez la vida no hace tan mal. No, pero es que ella no. Entonces le dije, eso es una visión súper machista. Y es realmente impresionante cómo las situaciones de desigualdad en la visión de género están presentes en todas las cosas. Entonces es súper importante que nosotras siempre estemos viendo la transversalidad desde la visión feminista y podamos educar teniendo eso muy presente. Ayer en la charla era súper bonito como una compañera decía, sí, es que ahora que ustedes lo dicen así, como todas las estrategias y todas las situaciones machistas en las que uno está presente, creo que ahora cuando me ocurran o cuando vea que ocurren, voy a tener absolutamente otra visión. Y ahí lo vinculo también con lo que decía la Fran, o sea, la importancia de que se den estas discusiones permanentemente, de que nos articulemos con otras mujeres, de que nos agrupemos y veamos la sororidad no como un acto puramente de la buena onda, de sí, yo te creo si es que estáis frente a una situación de abuso, de maltrato. O sea, la sororidad como un acto revolucionario, como una transformación política en donde yo realmente me agrupo, me informo y me fortalezco para ir enfrentando esto, porque el patriarcado está presente en absolutamente todo y en cuanto yo siento esa fortaleza que me da la compañera, que me entiende, que yo la entiendo, que podemos discutir esta visión, voy a poder realmente ser una persona que va transformando la realidad. Yo creo que es muy importante que nos estemos cuestionando permanentemente esto. En qué medida nosotras podemos ir transformando nuestra realidad desde nuestro quehacer laboral, desde lo académico, desde nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amistad, cómo le entregamos el tipo de rehabilitación a un niño o una niña, cómo nos comunicamos con la familia, o sea, en todo está presente esto. Entonces es súper importante que nosotros como que vayamos empapándonos de esta visión que nos permita ir generando este criterio para poder ir transformando esta realidad. Eso. No sé si tienen preguntas, comentarios. Bueno, Fonoaudiología Chiloé tiene la mano levantada, no sé si es por pregunta, y ella no pregunta en el chat. Sí, hola chicas, hola a todas, es un gusto saludarlas, verlas. Hola Gaby. Hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Gaby, participo desde hace un tiempo en Fonofem y he estado un poco desaparecida por problemas de salud. En primer lugar, agradecer a mis compañeras maravillosas que siempre nos inspiran día a día a seguir trabajando. Y en verdad quisiera hacer una acotación en torno a lo que para mí significa el feminismo y también en torno a nuestra profesión en particular.
Algo que me llama mucho a mí, es una razón muy importante por la que yo estoy, es el hacer valer los derechos humanos internacionales, que es una responsabilidad ciudadana fundamental, sobre todo para nosotras como profesionales de la salud. En este momento, a nivel nacional e internacional, estamos al debe de una crisis en donde nuestras perspectivas en torno a lo que significa realmente la salud biopsicosocial puede jugar un rol casi que un jaque en torno a la realidad y el pronóstico de nuestro país. Entonces es súper importante que nosotras como común unidad, que significa el feminismo dentro de la fonoaudiología, es hacer valer tanto nuestros derechos internacionales, que es algo que me ha movido muchísimo en torno, por ejemplo, a los hechos ocurridos con la violencia sistemática a las niñas en territorios mapuche-huilliche, las situaciones de emergencia que han ocurrido en torno dentro del sistema sanitario, de pedófilos que están como profesores y docentes en el Sotero del Río, y así como también entregar una perspectiva crítica a las resoluciones que tiene incluso esta colegiatura nacional, ya sea del sistema médico, etcétera, que no sé si ustedes vieron el comunicado que entregaron, y que es bastante, a mí yo quedé muy molesta y decepcionada sobre las medidas en torno a la pandemia, ya que estamos hablando de una necesidad imperante de proteger a la ciudadanía, pero se siguen utilizando mecanismos donde ni siquiera se considera lo biopsicosocial, donde no se hace un llamado a la salud ecológica, a la salud comunitaria, a poder proteger a las territorios donde están las mujeres expuestas laboralmente, a proteger a las niñas. Entonces, estamos todavía conjeturando una lingüística, un discurso de los años 80 con respecto a nuestra salud, y qué es lo que está haciendo precisamente que nos vayamos aún más en crisis. Entonces, algo que me ha hecho mucho sentido trabajar con Fonofem es derechamente ir a visibilizar estas cosas que yo incluso como colegiada del Colegio de Fonoaudiólogos he sido completamente ignorada e invisibilizada cada vez que ponemos estos temas a la palestra y que los pongo en verdad. Entonces también tomar la fuerza por ser mujeres, sobre todo en esta invisibilidad, en un sistema que realmente es curioso, que los hombres son los que tienen que llevar la batuta y son ellos los que dan aún nosotras no hemos dicho la última palabra, ¿me entienden? Y eso pasa también en temas de la salud y en temas de las organizaciones estructurales, y esa es la invitación también a todas las mujeres y disidencias que se identifiquen como tal, que realmente se hagan partícipes de este proceso que está tan crítico en este momento en torno a nuestros derechos ciudadanos y como profesionales de la salud a fomentarlo. Entonces eso, todavía tengo la mano levantada, la voy a sacar, no sé cómo se saca, pero eso, así es que darle las muchas gracias también a todas y por supuesto a las chiquillas sobre todo que llevan este proceso y este programa adelante. Ya podremos hablar nosotras más tranquilas, ojalá poder verlas pronto, por lo menos por internet. Y eso era lo que necesitaba decir, pero con mucho aforo. Gracias, gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Hoy yo Aquí quería ver el tema de algunas preguntitas que aparecieron. 3, sí. Sí, hay tres Hay preguntas. tres preguntitas. A ver, la primera dice, se sabe que como fonoaudiología no estamos en el código sanitario y a veces otras profesionales como otras profesiones como kinesiología toman roles nuestros. ¿Cómo podemos nosotros como gremio evitar que ocurran estas situaciones? Bueno, no sé si alguien le quiere contestar, pero por mi parte creo que me acogería a lo que estuvimos conversando en un momento. O sea, yo creo que la educación, la conversación, la comunicación es fundamental. Es súper importante que nosotros como que no nos sintamos como pasados a llevar. De repente los mismos colegas no tienen mucha claridad de los límites. Incluso más que con la kinesiología, yo diría que con la terapia ocupacional les va a pasar no una, 1000 veces en que se cruzan en ciertas áreas. Piensen que la terapia ocupacional aborda las ABD y dentro de las ABD está la comunicación y la socialización. Entonces, es complejo como realmente establecer ese límite y es súper importante la comunicación y entender que el trabajo en equipo no es un discurso, sino que se tiene que realmente plasmar en el trabajo, donde uno ahí puede establecer objetivos en conjunto y objetivos operacionales también en conjunto. O sea, cómo voy a ir abordando yo esta área que es más desde lo comunicacional y cómo me apoyo con mi compañero o compañera terapeuta ocupacional que va a abordar otra área y que en conjunto vamos realmente avanzando en las necesidades de la persona. Entonces,
Yo creo que lo más importante ahí es la comunicación con el equipo, la comunicación con quienes tú estás trabajando y entender que estas cosas pasan y que muchas veces ni siquiera es una visión desde la persona, viene desde su formación. Entonces es importante, yo creo, eso, comunicarnos bien y abordarlo desde esa perspectiva. Yo quiero responder la pregunta de Anton Astudillo. Primero creo que... ¿La leo? Ya ¿O todos bueno, la leyeron? léelo. Yo la Dice, 3, por favor. dice, la primera es que siempre me ha costado entender el límite hacia los hombres respecto a cómo apoyar la emoción sin tener privilegios. Creo que por lo general se mantienen al margen. Sí, yo también creo que se mantienen al margen, pero con mucha frialdad que creo que nosotras no nos podemos hacer cargo de eso, de ese aspecto. Creo que ya harta pega tenemos para poder primero cuestionarnos a nosotras mismas, de construirnos, trabajarnos, terapiarnos, etcétera, como para empezar a educar, porque yo también he estado en ese, como en ese cuestionamiento de repente, como con el hermano o con el amigo cercano, es como, ¿será que tengo que explicarle que no? No, yo creo que no estamos, no gastemos nuestra energía únicamente porque tenemos muchas cosas de las cuales hacernos cargo. Ahora, si es que esa cercanía es mayor, quizás yo sugeriría cuestionar, como visualizar algunas situaciones. Oye, mira, ¿te diste cuenta que eso, que lo que está pasando ahí es un poco injusto? Porque de repente, inclusive a los ojos nuestros, siguen existiendo situaciones como los micromachismos que empezamos a naturalizar. A mí, yo ahora estoy pasando por un proceso de acoso laboral, de hostigamiento laboral, por ejemplo, y uno mira para atrás y dice, oh, y todas las cosas que invisibilicé, porque claro, la violencia cuando es ejercida de una forma más sutil, está tan naturalizado para nosotras, por más que yo me defina como feminista y lleve un año ya como tratando de derribar el patriarcado y las violencias y todo, de repente en la vida cotidiana se van presentando algunas situaciones que uno va pasando por alto, entonces de repente cuestionando, pues, aquellas cosas que yo ya logro identificar, quizás las puedo poner ahí con respeto siempre, con cariño, ¿cierto? Como, mira, ¿no te parece un poco insólito lo que está sucediendo ahí? Y de a poco yo creo igual que los hombres se empiezan a dar cuenta. Claro, tenemos situaciones más graves, por cierto, como los asesinatos, los femicidios, las violaciones, que son terribles, y que yo y espero que a esta altura de la vida existiera la menor cantidad posible de gente que cuestione esa situación, aun cuando todavía sucede. No falta como la señora que dice, pero iba con la falda corta. No, si eso ya no, está comprobado que además no tiene ninguna relevancia. Cuando un hombre quiere ejercer violencia sobre una mujer, la va a ejercer igual, aunque esa mujer vaya vestida de invierno completa. Entonces, nada, yo creo que eso, quizás como entender que desde este papel y este rol del cuidado que hemos tenido nosotras históricamente, hoy día nos toca decir, no, háganse cargo ustedes, y así como nosotros también estamos juntándonos, estamos conversando, estamos generando estas reflexiones, los hombres también deberían levantar sus círculos de masculinidades, porque son ellos también los que se tienen que empezar a cuestionar. Pero para que eso suceda, nosotras no debiéramos hacer nada, ellos debiesen empezar a tomar conciencia solito. Eso. Claro. Yo creo que es súper importante trabajar el feminismo desde el amor propio y no desde el ego. Cuando me refiero a trabajar desde el amor propio, es como darte cuenta que, no sé, has vivido situaciones machistas, que debes confrontarlas, ¿ya? Que tienes que hacer tu crecimiento personal desde lo interior, ¿ya? Y una vez que lo hagas, no dejar que el ego te lleve a decir, mira, yo por ser feminista soy mejor que tú, porque ahí ya estamos incurriendo ya en una actitud de desigualdad, ¿ya? De superioridad sobre el otro.
Entonces, si yo te digo a ti, no, es que mira, es que yo pienso que según el feminismo, esto está mal lo que tú estás haciendo, es como, o sea, de partida desde un discurso así como tan agresivo, no voy a lograr mucho diálogo. Entonces, como, loco, parte por ti, empieza a analizar para atrás, empieza a pensar que hay actitudes que no vas a volver a dejar pasar y vive el feminismo todos los días. O sea, no sé, hoy día me pasó algo también súper cuático. Estaba comiendo una empanadita así como en un break que tenía y con un juguito y un tipo me pide una moneda y le digo, sí, es que no tengo. Y me dice una grosería y así como que, ya, mira, pasé por una etapa que yo sentía culpabilidad, pasé por una etapa que me sentía victimizada, después pasé por una etapa agresiva que me daba vuelta y le pegaba directamente a los gallos, ¿cachai? Y ahora es como, no, sabéis que tengo que manejar mis emociones y en realidad él es el que tiene el problema, no soy yo. Y yo quisiera contestar la tercera pregunta, que, bueno, dice, y otra cosa es que, ¿cuáles son los límites de los micromachismos? Creo que están tan como normalizados en la vida diaria que hasta nosotras inconscientemente a veces los aceptamos. Bueno, a ver, conceptualicemos mejor que ya tenemos que empezar a cambiar esta idea del micromachismo, ¿ya? No porque sea aceptado socialmente vamos a decir que sea una conducta menos saludable, ¿ya? Entonces, es machismo igual. No usemos eufemismo, no pongamos ni adornemos la cosita bonita de algo que es feo. Estas son conductas machistas. Podemos conceptualizar, por ejemplo, conductas como la machoexplicación, ¿ya? ¿Quién no se ha visto como siendo explicada por una persona o generalmente por un hombre algo que tú ya sabes? Es como, ahí tienes un concepto, conceptualiza. Cuando las personas te quieren tratar de disuadir, ¿ya? Tus emociones, tus pensamientos, ¿ya? Es como, típico ejemplo, eh, oye, pero es que sabéis que me hiciste sentir mal. Ay, es que le estáis poniendo color, creo yo. Entonces es una forma de disuadir algo que tú estás sintiendo. Y eso también es una forma de minimización de tus emociones. O sea, cada persona siente, puede sentir en gran escala o en menor medida. Eso es incuestionable. Oye, me disculpan que tengo un gato acá. Bueno, ya, se fue. Entonces tenemos que empezar a conceptualizar cuando una persona está siendo prejuiciosa con cuando no está minimizando. Por ejemplo, en el diario, no sé, a veces cuando yo voy a hacer terapia, me dicen señorita, señorita, así como señorita Camila, pero a mi colega hombre le pueden decir, no, el fonoaudiólogo Pérez, por ponerle un apellido. O sea, él tiene profesión y apellido, mientras que la mujer es la señorita con nombre nomás. Bueno, cualquiera puede ser señorita, entonces también va a ir visibilizando esos como discursos de minimización, ¿ya? Y le podría poner un montón de otros ejemplos. Pero lo que yo creo que podemos hacer para frenar es como parar en seco. También yo creo que es muy importante destacar cuando la persona ironiza o hace bromas crueles. Es como parar en el momento y decir, bueno, ¿qué me estáis tratando de decir? ¿Que no sirvo para esto? ¿Cachai? Es como, no, que no te estoy tratando de decir eso, pero vuelvo a verbalizar a lo mejor lo que la persona me dijo, oye, pero me dijiste que esto lo hice mal. Entonces es como, ¿eso me acabas de decir? Es que no, y ahí el hombre como, o de repente la persona, porque hay muchas personas que son machistas, también mujeres, ¿ya? Se empiezan como a retractar de sus dichos, ¿ya? Y esto también lleva a que cuando tú vuelves a verbalizar en el fondo un discurso, ¿ya? De machismo, lleva a que la persona también se retroalimente y, o sea, diga ahí, o sea, para mi interior, parece que la estoy embarrando. Espérame un poquito. Sale, Lucy, sale. Disculpen, tenía una mocha de gatos. Y decir, a ver,
sí, estoy haciendo sentir mal a esta persona y visibilizar también nuestras emociones, me está haciendo sentir mal. ¿Te gusta hacer sentir mal a las personas? ¿Es habitual en ti? Entonces ya traspasamos la culpabilidad a la otra persona. Tenemos que ir desarrollando esas estrategias, ¿ya? De remarcar las situaciones, de parafrasear lo que la otra persona está diciendo, de también tener una postura a través de nuestro lenguaje no verbal, ¿ya? De firmeza, gestualidad acompañada de lo que estamos hablando que realmente nos incomoda y en el fondo a través de este diálogo bajamos la escalada de agresividad y en el fondo estamos dando a entender que, oye, con Camila, con Francisca, con Antara, con Ivonne, con María José, ya no nos podemos meter porque es una persona que está empoderada y no va a permitir que volvamos a hacer este tipo de comentarios, ¿ya? Entonces, empiecen, yo creo, primero a visibilizar, no se sientan culpables, ¿ya? Si alguna vez en el pasado sintieron estas conductas, ¿ya? Podemos empezar a actuar desde el presente, yo creo que es súper importante, ¿ya? Y también como estrategia, bueno, jamás victimizarse, sino empezar a tomar las riendas, ¿ya? Desde las habilidades comunicativas que tenemos, jamás reírse con el agresor, yo creo que eso es súper importante, porque reírse con un agresor es como darle un premio a un niño que se está portando mal, ¿cachai? En el fondo estás reforzando una conducta que es negativa con un refuerzo positivo. Entonces, tratar en el fondo de, oye, poner cara de seriedad y estas cosas pueden sonar muy obvias, pero de repente en el momento nos quedamos así, congelados y no sabemos qué hacer. Entonces, empecemos a detectar y también, una vez que detectamos también empezar en el fondo a erradicar conductas que por vergüenza, de repente nos reímos, porque nos sentimos ridicularizadas, es como, ya, pero no, o sea, empecemos como decía la Fran, pues como, ¿no detectáis ahí que hay algo que está mal? Es como empezar a visibilizar de una manera más lingüística que tanto de agresividad física o cosas así. Eso, yo no sé si quedó como respondido lo último. Sí, sí, yo creo que sí. Y como reforzar la idea de la discusión feminista, de la discusión entre mujeres, de entender que el feminismo no es solo las chiquillas que andan mostrando las pechugas en la marcha, o sea, es mucho más que eso. Esa es Claro. una de las miles de formas de expresión de feminismo, de lucha. El hecho de que nos juntemos, de que conversemos, de que nos entendamos, de que cuestionemos, creo que es lo que va a permitir que justamente nosotras podamos ir identificando estas cosas. O sea, efectivamente, como dice la compañera, lo tenemos tan normalizado que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, o después al otro día dijimos, uy, esta cuestión fue súper machista, pues no me di ni cuenta. Pero la importancia de que nos juntemos con otras y que lo conversemos y que lo discutamos una y otra vez y que lo analicemos, es lo que va a permitir que nosotras vayamos visualizando esas cosas, que las vayamos evidenciando y que de verdad podamos ir transformando esa realidad. Eso. No sé si hay más preguntas, pero yo creo que ya en honor al tiempo podríamos ir cerrando. Uh-huh. Sí, bueno, dejar las invitadas que vamos a tener el sábado 20 y el sábado 27, ya, en el chat, vamos a tener asambleas abiertas para quienes se quieran sumar, quienes quieran participar solamente de la asamblea o quieran ir sumándose a la colectiva, así que felices de poder recibirlas también para ese momento, y todo lo vamos a ir publicando en el Instagram y en el Facebook, que ahí se lo escribí, Fonofem, facilito, ya, entonces sábado 20 y sábado 27, ahí la hora a confirmar, pero todavía no la tenemos 100% definida.
Así que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y quería proponer si ya prenden las cámaras, sacamos unas fotitos. Sí. Bueno, contarles que la asamblea del 20 va a ser la primera asamblea abierta a estudiantes universitarias de fonoaudiología también. Hasta el momento nos habíamos juntado solo fonoaudiólogas tituladas y se nos había preguntado a través de las redes sociales si íbamos a invitar a las estudiantes universitarias y la verdad es que teníamos como un poquito de susto al principio porque creemos que hay que ser responsable y hacerse cargo, pero esto de articularse entre mujeres también es maravilloso, entonces también hay apoyo ahí de todos los gremios, de las compañeras feministas abogadas, ¿cierto? Como en caso que nos pasara algo, vamos a estar juntas y vamos a estar articuladas también con otras, así que están todas súper invitadas el sábado 20, no tenemos la hora, y vamos a poner el formulario de inscripción en la descripción del Instagram. Eso. Ya, Eso. sí. ¿Cerramos con una fotito o no? Para que las compañeras que están ahí sin camarita quieran prenderlas. Solo para la fotito. Por favor. Yo quiero agradecer que se hayan conectado, que hayan escuchado. Creo que esto nos sirve demasiado. Me emociona un poco. Pero... Oye, dice Daniel Valenzuela. Sí, será nuestro, pero... No está Daniel Valenzuela conectado ahí. Sería muy chistoso. Infiltrado. No, pero Nosotros bueno, si teníamos puede un mejorar profesor. con esto. No estoy Si diciendo podemos que sea aportar una para mala su persona, vida. pero quizás Tengo buenos podemos... recuerdos, sí, de él, pero no puedo poner las manos al fuego por ningún hombre, así que... Ya, bueno, ahí las que se pusieron, el resto... Ahí, bacán. Ahí saquemos una fotito. Ya, ¿va? ¿Sacamos la fotito? ¿Nadie más se va a poner la camarita? Ya, va. 3, 2, 1. Ahí está. Muchas gracias, compañeras, por la Muchas gracias por invitación, de venir. verdad. Gracias por la invitación.